Bueno, bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos hoy nuevamente a compartir un nuevo culto, una nueva reunión. Mientras esperamos que se vayan uniendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos regalás. Gracias porque ahora tenemos esta nueva oportunidad de poder alabar tu nombre, de poder de esta manera reunirnos, Señor, para poder también escuchar tu palabra, para poder acercarnos a ti. Señor, en esta hora te pedimos que estés obrando en nuestras vidas, que bendigas también a cada uno de los hermanos que va a escuchar esta reunión, Señor, que vos estés obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús, en este momento, Dios mío, que podamos estar atentos también para escuchar tu palabra. También ahora podamos alabarte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad, Dios mío, y te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Dios mío, porque siempre eres merecedor de todo eso, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, vamos a cantar algunas alabanzas. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas
haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y rindo mi ser y mi corazón a ti, Señor, a ti. Y rindo mi ser y mi corazón a ti. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria y toda honra y toda alabanza a ti, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy con tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh.
manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Transformado soy por tu Espíritu. Te alabamos, Dios mío, te damos toda la gloria, Señor, solo a ti, Padre. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos y te damos toda la gloria solamente a ti, Padre. Gracias por este momento, Señor. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios, ¿no? por este momento, porque podemos alabar su nombre. Y bueno, ahora vamos a estar también escuchando su palabra. Así que ahora los voy a dejar en compañía del pastor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos regala. Amén. Aún siendo inmerecedores de tanta gracia, Él es bueno. Amén. Bueno, quería dar gracias a Dios por, bueno, como decía, porque Él es bueno, y también, bueno, comentarle, ¿no? Que por ahí, en un principio, cuando armamos este grupo de Facebook, ¿no? Como cerrado, ¿no? Primeramente como para compartir con nuestra congregación, ese era el objetivo, ¿no? Principal. Esa fue la idea principal, ¿no? En un principio. Pero bueno, como después, bueno, habían hermanos, amigos, familiares de los hermanos que congregan con nosotros, bueno, incluso otros hermanos en Cristo también que por ahí no tienen ningún tipo de transmisión en sus congregaciones, bueno, empezaron a pedir para poder integrar el grupo cerrado de Facebook, que es este Facebook que estamos haciendo ahora en vivo. Bueno, terminamos accediendo, ¿no? ¿Qué sería una forma? Yo lo pensé de esta manera, ¿no? Digo, si estuviéramos en reuniones presenciales, estaríamos seguramente, ¿no? Si algún amigo, un hermano que quisiera venir, estaríamos llegando, o invitándolos, estarían llegando a la iglesia también. Entonces, bueno, de ahí dijimos, bueno, vamos a dejar que entren, ¿no? Así que bueno, si alguno está también en esta noche por primera vez en este grupo, bueno, sea bienvenido, como decíamos en la iglesia, suele hacer repetir a los hermanos, sean bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿no? Y bueno, y hay muchos, ¿no? Hay muchos que son dentro de este grupo que están ahora, que son justamente familiares, amigos o personas que por ahí no son miembros de la congregación. Algunos los conocemos, pero bueno, no están, no son parte de la iglesia, por así decirlo, no sé, oficialmente, digamos, ¿no? Pero bueno, les quería comentar que bueno, que si están acá es por lo general es porque alguno de los miembros de la iglesia ha querido invitarlos, ¿no? Para que compartan esto, ¿no? Y algunos por ahí, yo no sé si algunos no lo han metido de prepo, yo les cuento, ¿no? A los que están, que no son de la congregación, que yo les digo que primero les pregunten si quieren participar, ¿no? Pero bueno, algunos hermanos por ahí, viste, son un poquito impetuosos y los quieren meter igual de prepo. Pero bueno, les digo a ustedes que no son de la iglesia y por ahí si les pasó eso, que sepan comprender de que no lo hacen por maldad, sino lo hacen por amor, ¿sí? Lo han hecho por amor. Por eso te invitan y por eso quieren que estés escuchando esto que compartimos acá y bueno, no es por maldad, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Cuando uno encuentra, yo siempre digo, ¿no? La mayor bendición que podemos tener nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo fue eso, aceptarle a Él, tener salvación, tener la seguridad de nuestra salvación, poder empezar a tener comunión con Dios. Eso es lo más glorioso que podemos encontrar dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Pero después lo segundo, más hermoso, es justamente compartir a alguien y que otra persona pueda llegar a los pies de Jesucristo también, ¿no? Y por eso digo, no es que si lo hicieron,
con vos que estás del otro lado no es por maldad, sino es por amor, ¿no? O sea, eso nomás. Bueno, esa es una cosa que quería comentar, que estaba pensando, ¿no? En estos días meditando también en eso, ¿no? De que cómo obramos, ¿no? A veces los cristianos, que a veces somos muy impetuosos, pero no es por maldad, sino es por amor, es porque queremos que también conozcan lo hermoso que nosotros hemos conocido, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y después otra cosa que también estaba orando, ¿no? Y pensando de que por ahí justamente aquellos que no son miembros de la iglesia, por ahí no están en los grupos de WhatsApp de la iglesia, ¿no? Porque en nuestra congregación tenemos grupos de WhatsApp de hermanas, de hermanos, y bueno, ahí los de jóvenes, ¿no? Entonces como que en esos grupos se vuelcan muchas veces necesidades, peticiones, ¿no? Por oración, por algún motivo específico. Y bueno, entonces pensé de que por ahí quizás aquellos que no están siendo miembros de nuestra congregación, pero sin embargo tienen algún pedido de oración, alguna necesidad, que también lo puedan hacer y lo pueden escribir, ¿no? Pueden escribir acá en el chat, ¿no? En el chat, se dice chat, bueno, yo diría mensaje, no sé, comentario, no sé. Todavía me estoy adaptando a todo esto. Y pueden hacerlo, ¿no? Lo escriben ahí y después nosotros lo volcamos en los grupos de oración de la iglesia, ¿no? Así que esa sería una cosa que también se nos ocurrió en este momento, ¿no? Porque a mí se me ocurrió en estos días, por ahora que no. Son cosas que vamos aprendiendo, digamos, también en el caminar, en este nuevo caminar y en este nuevo tiempo, ¿no? de la iglesia actual. Después otra cosa, bueno, obviamente también, bueno, lamentablemente me estoy enterando de personas, hermanos, hasta acá de nuestra congregación, no nadie, ¿no? Pero gracias a Dios, pero bueno, en otros lugares me estoy enterando que hay personas mayores que, por ejemplo, han sufrido, ¿no? Por causa del COVID, pérdida de familiares, ¿no? Y por ejemplo gente grande o por ahí jóvenes, pero justamente con problemas, con enfermedades preexistentes, ¿no? Bueno, dentro de las iglesias y fuera de la iglesia, por supuesto, también, ¿no? Y bueno, mi pésame para esas personas y también nuestras oraciones, ¿no? Para que el Señor pueda consolar y confortar los corazones y bueno, y también que podamos tener los cuidados que tenemos que tener para cuidar justamente a la gente mayor, ¿no? Y a aquellos justamente que más les puede afectar esta enfermedad que nos toca vivir en este tiempo. Amén. Sabemos que no es fácil seguir este tipo de aislamiento. A mí, personalmente, eso me preguntan los hermanos a veces cómo está y le digo cansado. No, pero bueno, tenemos que tratar de seguir, ¿no? Y hasta acá, gracias a Dios, estamos bien, digamos, de salud, pero bueno, también, por lo menos nosotros en particular, hemos tratado de tener todos los cuidados necesarios, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar compartiendo hoy la palabra del Señor en Génesis. Vamos a compartir Génesis capítulo 1, ¿sí? El comienzo, ¿no? Hoy, en este mes de septiembre, el 1 de septiembre, arrancamos justamente con esta palabra, con el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Pocos versículos. Pero bueno, justamente esto arrancamos el día, bueno, más versículos, ¿no? Por supuesto, pero comenzamos el día 1 de septiembre con este libro, primer libro, ¿no? Del Pentateuco, escrito por Moisés. Pentateuco significa 5 libros. Son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés justamente, ¿no? Y bueno, en Génesis, la palabra Génesis significa principio, comienzo, el origen, también algunos traducen. Y es el comienzo de todo lo que nosotros hoy conocemos, ¿no? como nuestra humanidad, como nuestras propias vidas, la existencia, la tierra, el planeta, los cielos, todo, ¿no? Por eso arrancamos con eso. Primer versículo que dice:
que en el comienzo, ¿no? En el Génesis, porque eso es Génesis, creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y acá ya podemos reconocer, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos cómo es Dios, ¿no? Y Dios es un Dios creador, ¿no? Él creó de la nada, creó los cielos y creó la tierra, ¿no? El planeta. Así que, y bueno, después si seguimos viendo todo, obviamente, creo que, bueno, ayer compartía la pastora también, ¿no? La creación del hombre, ¿no? De la mujer. Dios es un Dios creador, ¿no? Él creó todo, los vegetales, los animales, creó absolutamente todo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Dios como un creador, como nuestro creador, ¿no? Y como nuestro creador, ¿no? Y como el creador de la tierra, de todos los animales, etcétera, etcétera. Él sabe qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Tanto para la tierra como para nosotros. Él sabe qué es lo mejor. Y siempre cuando pienso en el Dios creador, a mí me viene a la mente los creadores, ¿no? Por ahí los adelantos, los científicos, ¿no? Que por ejemplo, siempre pienso esto, ¿no? Como por ejemplo el creador de la heladera, ¿no? La fábrica que crea la heladera crea un manual de instrucciones, ¿no es cierto? Porque es el creador y sabe muy bien cómo funciona esa heladera, ¿no? Como un ejemplo. Bueno, de la misma manera, nuestro creador, el que nos creó a nosotros, sabe perfectamente cómo funcionamos, qué es lo que nos hace mal y si, pienso, ¿no? En los manuales de instrucción que dicen, ¿no? Incluso que si lo utilizamos de tal manera puede causar un daño, ¿no? Bueno, de la misma manera, el manual, que es la Biblia, la palabra profética más segura, la palabra escrita de Dios, es el manual de instrucción para el hombre y la mujer, ¿sí? Para la familia, para todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y es por eso importante de que nosotros estemos atentos a este manual de instrucciones, porque Él es el creador, Él es el que sabe lo que nos hace falta y cómo tenemos que movernos o cómo tenemos que funcionar para que no terminemos causando un daño, no terminemos, perdón la expresión, pero muchas veces autodestruyendo, ¿no? O que seamos destruidos por cosas externas, ¿no? Por ejemplo, vos no podés poner una heladera, no sé, en el medio de afuera, en medio de la lluvia, que le dé el sol y todas esas cosas, ¿no? Porque, bueno, en algún momento se va a terminar deteriorando. Bueno, esto más o menos lo mismo. Por eso es importante que nosotros atendamos a este Dios creador y atendamos a su palabra, para que podamos funcionar de alguna manera como Él quiere y que no tengamos prejuicios, ¿no? en nuestra vida, que no tengamos daño y que también de alguna manera entendamos cómo funcionan los demás también, para no dañar a los demás también, ¿no? Porque eso es otra cosa. La palabra de Dios nos enseña tanto el funcionamiento nuestro como el funcionamiento, cómo debe funcionar una familia, cómo debe funcionar incluso un pueblo, una sociedad, cómo debe funcionar la comunidad, ¿no? Por eso dice, ama a tu prójimo como a vos mismo, ¿no? Ya está hablando de otro, ¿no? De un próximo, de alguien cercano. Primeramente puede ser tu familia, pero también las personas que luego te rodean, para no dañar, ¿no? Y para no ser dañado también. Por eso digo, qué bueno que nosotros podamos prestar atención al creador, al diseñador, si querés decirlo más modernamente, de nuestra propia existencia, ¿sí? Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es bueno que nosotros estemos atentos, ¿no? a lo que el Señor nos dice. Amén. Después en el siguiente pasaje, ¿no? Habla de una situación en la que se encontraba la tierra, ¿no? En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, ¿sí? Y vacía, dice, ¿no? Entonces, bueno, algunas otras traducciones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, traducen, en vez de desordenado, dicen, la tierra había caos y confusión, ¿sí? Otra versión dice sin forma, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice sin forma, por ejemplo, ¿no? O sea, como algo sin forma, o sea, amorfo, o sea, sin nada, como sin sentido, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y meditando en esto también, bueno, uno piensa, ¿no? De que realmente la vida del ser humano, nuestra vida, sin Dios, sin Cristo en nosotros, justamente es una vida desordenada, una vida caótica, una vida de confusión y una vida que no tiene sentido, ¿sí? Es así.
¿Y por qué? Porque justamente el hombre y la mujer fueron creados para estar en comunión con Dios, ¿no? Para estar en comunión con Él. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él hablaba con ellos directamente, ¿no? Y ese fue el deseo de Dios, que tengamos comunión. Lo puso en un lugar hermoso, maravilloso, ¿no? Donde el hombre y la mujer podían disfrutar de absolutamente todo, ¿no? Y por sobre todas las cosas de la misma presencia de Dios, de la comunión. Eso es comunión, estar juntos, ¿no? Estar en armonía con Dios, ¿no? Y eso fue lo que Dios hizo con el hombre, hasta que desobedeció el hombre, y ahí entró el pecado, y entró nuevamente, ¿no? Este desorden, el caos, la confusión, el sinsentido, ¿no? Si querés decirlo también así, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? De lo tremendo que es muchas veces estas palabras que por ahí no suenan fuertes, ¿no? Muchas palabras van cambiando con el tiempo en las sociedades, ¿no? Se van interpretando de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando uno lee desordenada y vacía, ¿no? Bueno, todo esto, caos, confusión. Cuando nosotros leemos la palabra desordenada, ¿qué es lo contrario a desorden? Lo contrario a desorden es orden, ¿no? ¿Y qué pasa? Justamente hoy nosotros decimos ordenado o orden y como que nos suena, ¿no? medio autoritario, ¿no? medio feo, ¿no? Es como que, pero justamente porque nos han pasado cosas, quizás a nivel personal, quizás a nivel sociedad, y bueno, por ese motivo esas palabras como que nos suenan medio raros, pero en realidad la palabra orden es una palabra buena, ¿no? Ordenado, ¿no? Tiene que ver también, yo pienso, ¿no? Y lo comparto de esta manera, que muchas veces uno ve, mucho orden, y el orden también tiene varias virtudes, ser ordenado, ¿no? Yo digo, en una casa, por ejemplo, tener las cosas ordenadas, muchas veces trae paz, ¿no? Porque uno sabe a dónde tenés las cosas, ¿sí? Si vos, no sé, guardás, la cuchara en un lado y después otro día guardás en otro lado, ¿no? Y por ahí vos estás apurado y vas a buscar una cuchara y no la encontrás, porque resulta que la cambiaron de lugar, no sabes dónde, ¿no? Están las cosas. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué genera? ¿No? Genera, justamente, primero te hace perder tiempo, ¿no? Te hace perder tiempo. Por ahí te vas apurado, te pones loco o loca, ¿no? O sea, ocurren esas cosas. Y no sé si le ha pasado, pero ¿a dónde dejaron? ¿O por qué me cambiaron de lugar? Justamente el desorden tiene que ver con eso. El desorden también te lleva la paz que puede haber, ¿no? Por eso digo, no es malo el orden, ¿no? Justamente el orden también trae paz, genera paz también en muchos sentidos y te ahorra tiempo, pérdida de tiempo, ¿no? Que hoy nosotros particularmente, ¿no? Por lo que vivimos muchas veces acelerados, ¿no? Por las movidas, los movimientos que generalmente hacemos, es importante el tiempo, ¿no? Porque andamos ahí muchas veces con el tiempo contado y si no hay orden, bueno, el orden te facilita muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay algo muy parecido al orden, justamente la palabra ser disciplinado, ¿no? Y me parece perfecto. Y también la palabra disciplinado, ¿no? Nos suena como, ¿viste? Algo como empaquetado, religioso, dirían algunos, ¿viste? No, yo no soy religioso, ¿viste? Pero en realidad son unos desordenados, pero bueno, le ayornan, digamos, la palabra para zafar de que son unos desordenados realmente, ¿no? Y que dicen, no, pero yo no quiero ser religioso, dice, ¿no? Pues son palabras que por ahí en el ambiente espiritual, en el ambiente de la iglesia, muchas veces hasta ya aparecen sinónimos, ¿no? Orden, disciplina, disciplinado, religioso, parecería que son sinónimos, ¿no? Si usted lo busca en el diccionario no lo va a encontrar de esa manera. Pero, digo, por eso palabras que se han distorsionado y que han llegado a este punto. Pero que son, si vamos al concepto espiritual e incluso en lo natural, es bueno, son cosas buenas, ¿no? Tampoco, bueno, es para andar peleando por eso, pero digo, te trae paz, o sea, te trae cierta tranquilidad, saber a dónde están las cosas y bueno, después vamos a ver el tema también de lo importante que puede ser, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Que hay muchas personas que en lo secular son muy ordenadas y son disciplinadas, ¿no? Porque se aplican y dicen, bueno, yo de tal hora a tal hora trabajo,
o de tal hora a tal hora estudio, o si me meto en esto estudio, y son aplicados, son disciplinados. Eso es para que lo entiendan un poquito, eso es ser disciplinado también. No, yo no es porque tengo que estudiar, y me parece espectacular, me parece perfecto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese orden y esa disciplina en lo secular no lo llevan a su vida espiritual, ¿sí? Y lo que Dios quiere justamente es que también tengamos orden y disciplina también en nuestra vida espiritual, ¿no? Y algunos, por eso digo, algunos lo toman a eso como, no, yo no soy religioso. Bueno. Algún día por ahí voy a hablar de vuelta al tema de la palabra religión, que también la palabra religión perdió. La palabra religión significa religar, ¿eh? O sea, cumple la función, la religión debería cumplir la función de religar, de reunir al hombre, a su creación con Dios, ¿sí? O sea, si buscamos esa interpretación, o sea, está buena la palabra religión, ¿sí? Pero como digo, muchas veces se distorsiona, se cambian las cosas, ¿no? Es un problema, pero en la misma escritura, en el Nuevo Testamento, nos habla de la religión sin mácula. Después, si quiere, búsquelo. O sea, no es el tema hoy, pero muchas veces cuando dicen, no, porque yo no soy religioso, en realidad están diciendo otra cosa, ¿no? O le están esquivando al bulto, como diríamos nosotros. Y bueno, muchas veces nosotros, porque estudiamos la Biblia, porque tenemos seminario, nos dicen que somos religiosos, que soy un pastor religioso. Después, porque de repente los chicos hacen bandera en nuestra congregación o hacen danza, nos dicen que somos mundanos. Así que bueno, no podemos conformar a todo el mundo, ¿no? O porque tenemos una banda, una banda en la iglesia que hacen el rock pop, y bueno, y también somos mundanos. Y bueno, pero no conocen la verdad la vida interna de nuestra congregación justamente, ¿no?, los parámetros que nosotros le ponemos a cada chico para que puedan participar en eso también, ¿sí? Pero bueno, pienso estas cosas, ¿no? Porque la palabra religión también, otra palabra que se desvirtuó con el tiempo y dentro del mundo evangélico, digo, ¿no? También. Pero bueno, eso es lo primero. Entonces, qué bueno que así como somos disciplinados en nuestra vida secular o familiar, estoy hablando de la vida no espiritual, porque que también lo seamos en la vida espiritual, ¿no? Aunque yo siempre también pienso que un cristiano debería tener los mismos principios, no es que hay una vida separada, no somos cristianos todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, bueno, después habla otra palabra, ¿no? En el bueno, igual decía, ¿no? Ordenada, ¿no? Y después dice que había tinieblas, ¿no? Versículo 2 dice, bueno, tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Dice que había tiniebla, había oscuridad, ¿no? Y realmente yo también pienso, ¿no? Pienso en esto y le digo, lo tremendo de la palabra de Dios, ¿no? Porque estos pasajes que yo estoy leyendo ahora fueron mi primer corto mensaje oficial, por así decirlo, dentro de mi congregación, donde acepté a Jesucristo y donde empecé a servir también. Ya hace 27 años atrás, ¿no? Di mi primer corto mensaje, después de que mi pastor me instruyó, ¿no? Como para poder preparar un mensaje. Y bueno, y fue el primero. ¿Y sabe por qué lo tomé mucho? Justamente porque tenía que ver con eso. Yo me sentía desordenado, vacío y en tiniebla. Y cuando leí Génesis digo, qué bárbaro, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y fue mi primer corto mensaje, como digo, así delante de la congregación. Y cómo es, ¿no? Porque hoy lo sigo leyendo y para mí sigue teniendo el mismo impacto que tuvo hace 27 años atrás, ¿no? Quizá hoy puedo profundizar un poco más, puedo transmitir un poco más, porque bueno, y de vuelta vemos la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? De lo rico que es la palabra de Dios, como dice la misma escritura, hablando de la misma escritura, que dice que es viva y eficaz, ¿amén? Y tiene poder la palabra de Dios. O sea, va a seguir pasando lo mismo, van a pasar los años, yo voy a leer esto y el Señor me va a seguir hablando, porque la palabra, hermano, eso es lo que a veces no entendemos, la palabra de Dios es viva, está viva, ¿sí? Se renueva, se vivifica de acuerdo a nuestra situación, a lo que nosotros hemos vivido. Yo no soy el mismo que hace 27 años atrás. ¿Me está escuchando? Obviamente, ¿no? Pero bueno, digo, interiormente también. Entonces vemos acá lo importante de la palabra de Dios, ¿no? Y de poder
tomarla y aplicarla en nuestra vida, porque justamente, como decía, el desorden venimos naturalmente desordenados en lo espiritual, ¿no? Por ahí podemos ser muy ordenados, muy disciplinados en cuanto a nuestra vida natural, la vida secular, pero nos falta lo espiritual, ordenado ahí. ¿Y cuándo podemos empezar a ordenarnos? Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, cuando la escuchamos y la obedecemos, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Algo que constantemente el Señor le hablaba al pueblo de Israel ya en los siguientes libros, ¿no? Y le decía, hay una palabra, ¿no? En hebreo es Shema Israel, ¿no? Nosotros tenemos traducido como Oye Israel. Oye Israel, lo que te digo, lo que te mando, oye Israel. Pero el texto hebreo es Shema, y Shema quiere decir, es oye Israel y obedece, oye y obedece, tiene esos dos significados, ¿no? Y en toda la escritura, hermano, vamos a encontrar que Dios no quiere solamente que nos quedemos con el oír o el conocer lo que dice su palabra, sino con aplicarla. Y cuando la aplicamos es cuando el desorden se empieza a transformar en orden. Cuando el caos empieza a desaparecer, la confusión empieza a desaparecer, se empieza a transformar y justamente empezamos a tomar forma, ¿no? Porque estamos deformados, empezamos a tomar forma. Y las tinieblas, ¿no? Como decíamos que vivíamos en oscuridad, también empiezan a ser transformadas también por la palabra. Bueno, de vuelta, volviendo al tema de las tinieblas, qué importante que nosotros entendamos de que nosotros estamos en oscuridad. La Biblia dice que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, ¿no? Dios con minúscula, dice que tiene cegado a los incrédulos para que aun viendo no puedan ver. Eso también tenemos que entenderlo. Nosotros no conocíamos, no podíamos ver a Cristo porque estábamos cegados, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, ¿sí? Y por eso la importancia de entender esto, ¿no? Pero también pensaba, ¿no? Porque dice después, ¿no? Que aunque había tinieblas, el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, que era todo tiniebla, había agua, pero se movía, ¿no? Y es tremendo esto, ¿no? Porque algunas traducciones dicen que el Espíritu aleteaba, ¿no? Sobre la faz de las aguas, ¿no? Y la idea, como por el texto hebreo también, la idea es como que empollaba, ¿no? Dice, ¿no? Empollaba, como un ave que está, ¿no? Empollando. Y yo pensaba, uno en medio de las tinieblas, hermano, Dios, o sea, el Espíritu de Dios estaba obrando, ¿no? Y estaba haciendo algo, ¿no? Estaba brindando calor, o estaba gestando algo, estaba preparando algo. Y pensaba en esto también, ¿no? De que qué tremendo, ¿no? Porque aun cuando yo veo mi vida, ¿no? Veo la vida de otros hermanos que lo he visto llegar, y me pongo a pensar en esto, ¿no? Porque digo, aunque estábamos en tiniebla, hermano, estábamos en tiniebla, perdidos, cegados, pero Dios en su amor, ¿no? Estaba gestando, ¿no? Estaba ahí preparando todo, ¿no? Para que nosotros un día podamos ser salvos y conocer a Jesucristo. Estaba, no sé, tocando a algún hermano, alguna hermana para que nos prediquen el Evangelio, ¿sí? Y muchas veces para que aguanten nuestras cosas, ¿no? Porque yo por lo menos me pongo a pensar, yo traté mal a un par de hermanos, ¿no es cierto?, que me venían a predicar y los volví loco a algunos también, ¿no? Porque estaba en tiniebla, estaba ciego. Pero aún así Dios en su amor estaba preparando eso, ¿no? Estaba ahí gestando. Qué grande que es Dios, qué grande es su amor, hermano. Amén. Y pensar en esto, ¿no? Hasta que se gesta, ¿no? Y se cumple, ¿no? La palabra. Y me acuerdo de una vieja canción, ¿no? Que cantábamos nosotros en la iglesia, ¿no? Que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Decía la canción. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, ¿no? Algunos se acordarán. Y qué bueno, ¿no? Qué realidad, y qué bueno que podamos experimentar justamente la palabra viva, la palabra eficaz, cuando la escuchamos, la creemos y la obedecemos, ¿no? Y la importancia, de vuelta, hermano, de la palabra de Dios. Dice que había tinieblas, y en medio de estas tinieblas, bueno, y de vuelta, imagínense, oscuridad. ¿Cómo uno se mueve en la oscuridad? No. Es feo. Bueno, hoy en día yo pensaba, ¿no? Hoy se corta la luz y ya un celular se prende, ¿no? Enseguida iluminando un poco. Nosotros antes, un poco más antiguos,
hasta que prendíamos la vela, ¿no? Sí, teníamos vela, no sé, un fósforo, y tardábamos, ¿no? Y era feo, ¿no? Y más un día por ahí si era nublado, que no se veía nada, peor todavía, obviamente de noche, ¿no? Y es fea la oscuridad. Yo no sé a cuánto le gusta andar en la oscuridad. Cuando andas en la oscuridad, no sé si a alguno le pasó que se ha levantado por ahí, no sé, te olvidaste una silla media cruzada y va en la oscuridad, ¿y qué pasa? Y te chocás, te golpeás, hasta te podés caer, y bueno. Y eso ocurre, ¿no? En tinieblas, ¿no? Porque no vemos bien. Pero qué bueno que cuando nosotros conocemos a Cristo, justamente, el Señor nos empieza a iluminar. Y es la palabra, el versículo que sigue, ¿no? Que dice, versículo 3, donde había tiniebla, había desorden, todo esto, y dijo Dios, dice versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Y qué hermoso que nosotros podamos entender esto, ¿no? El poder de la palabra de Dios, ¿no? El poder de la palabra, que donde hay tiniebla, entra la palabra de Dios y empieza a haber luz, ¿no? Empezamos a ver con claridad, ¿no? Cuántas cosas recién nos damos cuenta, ¿no? Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, nos ilumina, que realmente porque estábamos en tiniebla, no veíamos. Voy a repetir, yo, o sea, hablo de lo que me ocurre a mí, porque bueno, pero por la mano de Dios, o sea, no porque yo haya podido hacer algo, todo lo contrario. Yo era una persona ciega, desordenada, ¿no? Qué tremendo, porque yo en mi trabajo donde iba bien, ¿no? Donde trabajo, que cambiaba de trabajo, de diferentes rubros, por así decirlo, y bueno, prestaba atención, aprendía, y era muy disciplinado en todas esas cosas. Pero después mi vida era un desorden total, un descontrol total. Por eso también hablo de eso, ¿no? De que podemos ser así en lo natural y decir, no, pero qué buen muchacho, qué buen pibe, no, pero laburo, pero después mi vida luego era un desastre, ¿no? Realmente. Y Dios sí lo sabía, ¿no? Y por eso necesitamos la palabra de Dios para poder ordenarnos en lo espiritual, porque lo espiritual, hermano, se ordena con lo espiritual. Y la palabra de Dios es el que nos trae el orden, justamente, ¿no? Como dije, a través de su palabra vamos ordenando nuestras vidas, se va el caos, a través de su palabra también somos iluminados. Dice también la palabra, como decía, no, escucha, hay que escuchar, shema, significa oír y obedecer. Jesús también dijo, ¿a quién le compararé? Dice, ¿no? A un hombre prudente, ¿no? ¿Cuál es el prudente? Y Jesús pone como ejemplo, ¿no? El hombre que escucha, dice, y obedece la palabra, es aquel hombre que edifica sobre la roca su casa, ¿sí? Y el que escucha y no obedece la palabra es que aquel que edifica su casa sobre la arena. Y cuando luego vienen las tormentas, ¿no? Bueno, podemos decir, vienen los problemas, vienen las dificultades, se desarma todo. ¿Amén? Eso es lo que dice Jesús. También, ¿no? O sea, la Biblia, hermano, está en sintonía del Génesis al Apocalipsis, está en sintonía porque es el mismo Dios, ¿no? Si bien Dios utilizó diferentes hombres para dejarnos esta palabra, Dios es el mismo. Amén. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y de la misma manera, cuando nosotros recibimos la palabra, también empezamos a recibir luz en nuestras vidas. Como decía, cosas que no hacíamos porque no nos dábamos cuenta, porque no lo veíamos. Y a mí me pasaba, por ejemplo, yo siempre comparto esto, es tremendo, pero bueno, yo llegaba de afuera, yo a mi mamá no nos saludaba con un beso, ¿no? Ya tenía esposa, un hijo, y yo llegaba a mi casa y no la saludaba a mi esposa con un beso. Y sinceramente no es que no las quisiera, no me daba cuenta. No me daba cuenta. Por eso a veces necesitamos la palabra de Dios para que nos ilumine, ¿no? Y después que empecé a escuchar la palabra, el Espíritu de Dios entró en mi vida, ¿no? También. Y recién ahí me di cuenta, ¿no? Y ¿sabe qué? Los demás se dieron cuenta de cómo un cambio. Porque un día llegué a mi casa, la veo a mi mamá, la saludé con un beso, llego a mí, y después yo voy en el fondo, llego a mi casa, veo a mi esposa, la saludo con un beso. Y claro, las dos me hablaron igual. Por ahí no se llevaban bien, pero se dieron cuenta de lo mismo, ¿no? Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Me acuerdo cuando la saludé. Y mi esposa luego lo mismo. Claro, se dieron cuenta que algo empezó a cambiar, era distinto. Y sinceramente nunca lo hice por malo ni nada, sino que no me daba cuenta. Y de ahí en más, bueno, uno empieza a ser otra persona, ¿no? Por eso digo la importancia de escuchar la palabra y empezar a aplicarla en tu vida,
¿no? Empezar a hacerla, y ahí es donde se produce esa iluminación, si querés llamarlo, para donde de empezar a ver la realidad, ¿no? Y como decía, las cosas importantes, ¿no? Todas estas cosas que están pasando ahora también muchas veces nos hacen valorar más la familia, ver a la persona que tenemos al lado, que a veces por ahí no prestamos atención, ¿no? Por ahí sin querer también, ¿no? Porque estamos en tinieblas, ¿no? Y aún muchas veces siendo cristianos no nos damos cuenta. Por eso el tema es conocer a Dios, o sea, conocer la palabra nos trae luz. Amén. Y bueno, quería, ya para ir terminando, quería compartir también en 2 Corintios 4:6, que justamente menciona la palabra de Génesis, ¿no? Y lo quiero leer, es un versículo. 2 Corintios 4, versículo 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? O sea, está mencionando justamente lo que acabamos de compartir en Génesis. Toda la escritura, hermano, tiene relación, ¿sí? Y qué bueno que acá es el apóstol Pablo, ¿no? El que nos transmite esto, ¿no? En Génesis hablaba, el que había escrito, el que Dios utilizó fue Moisés, y ahora es Pablo el que retoma esto, ¿no? Y ahora lo dice, ¿no? Que justamente el que mandó en Génesis, ¿no? Le está mencionando Pablo, en el principio, en el comienzo, que apareciera la luz, ¿no? Dice, es el mismo, ¿no? Que ahora resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo, o sea, y dice del conocimiento, ¿no? Por eso, de vuelta, ¿no? Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Por eso, la importancia de conocer la palabra de Dios también, ¿no? Como cuando hacemos la pregunta, ¿cómo es Dios? O sea, ¿para qué es cómo es Dios? Para saber, para conocerlo, ¿sí? Y Jesús quiere que lo conozcamos. ¿Y cuándo le conocemos a Dios? Cuando empezamos a tener intimidad con su palabra. ¿Y qué es tener intimidad con su palabra? Es escuchar la palabra y empezar a obedecerla. Y ahí es cuando viene el orden, ¿sí? La paz, muchas veces en nuestras vidas también. Se disipan las tinieblas, empezamos a ver con más claridad, ¿no? Y empezamos a ver cómo Dios quiere que veamos. Y es importante tener en cuenta todas estas cosas. Las tinieblas se empiezan a disipar, ¿no? Y el caos, ¿no? Desaparece también. Así que la importancia de que conozcamos su palabra, amén, y que tengamos la certeza, ¿no? La seguridad de que el Señor está con nosotros. No tenemos que dudar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la conocemos, amén. Y la palabra de Dios está repetida, clara y sencilla. Dios quiere ordenar tu vida. No le tengas miedo, porque ese es el punto, ¿no? Que muchas veces a algunos no le gusta, ¿no? Porque cuando viene la palabra justamente nos ordena, y algunos quieren seguir desordenadamente, algunos quieren seguir en caos, algunos quieren seguir indisciplinados, ¿no? Algunos quieren seguir en tinieblas, ¿no? Pero el Señor nos llama a todo lo contrario, ¿no? Dice que el Señor nos llamó del reino de las tinieblas al reino justamente de su luz admirable, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Si alguno quiere seguir en tinieblas, bueno, ya es problema de cada uno, ¿no? Pero nosotros, el Señor nos llama, el deseo de Dios, ¿no? Es que vivamos en luz. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que tenía para compartir hoy. Y bueno, espero que sea de bendición para sus vidas, que lo puedan aplicar en sus vidas, ¿no? Acordate, recibir la palabra y empezar a aplicarla, eso te trae orden, ¿no? En tu vida. Y vuelvo a repetir, yo, si bien mi vida fuera de mis trabajos, mis funciones laborales, era un desastre, ¿no? Un desordenado, pero yo cumplía mi trabajo siempre, era muy ordenado, ¿no? Y la mayoría de las personas no sabían la vida que yo llevaba luego, cuando salía de mi trabajo, ¿no? Pero Dios sí sabía, ¿no? Y Dios es bueno. Y aunque quizás estaba en tinieblas, Dios estaba preparando y me empezó a mandar personas, como seguramente lo hizo con vos, como seguro lo está haciendo ahora también, ¿no? La importancia, ¿no? de entender y creer lo que Dios está haciendo por nosotros. Amén. Y Dios sigue siendo el mismo. Muchas veces yo he escuchado, ¿no? Algunos predicadores que dicen que
el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, qué sé yo. Yo la verdad que no lo veo así para nada. Sigue siendo el mismo. Es más, fue tan bueno que preparó todo un plan de salvación, un plan de rescate para nosotros, ¿no? Y así como sacó a la tierra del desorden, de la oscuridad, lo mismo hizo con nosotros y lo sigue haciendo hoy a través de Jesucristo. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que bueno, los invito a que podamos reconocer a Dios y recibir su palabra para que puedas tener estas cosas preciosas que el Señor puede hacer, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no? También a tener en cuenta, que esto ya depende de nosotros también, porque la naturaleza, vemos cómo obedeció automáticamente a la palabra de Dios. Muchas veces el ser humano tenemos eso, ¿no? Porque tenemos libre albedrío, que por ahí Dios nos quiere ordenar y nosotros no queremos, ¿no? Y no me gusta, no quiero esto, y bueno, tratar de obedecer, ¿sí? De obedecer al Señor, y ahí es donde realmente va a venir el orden en tu vida, la paz que el Señor te quiere dar y la bendición de Él, igualmente en tu familia, en tu entorno, etcétera, etcétera. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús invocamos tu nombre una vez más en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta a través de tu palabra de que aún, Señor, cuando estábamos en tinieblas, tú estabas preparando el momento de nuestra salvación también. Estuviste enviando personas que nos hablen de ti, aunque nosotros quizás seguíamos permaneciendo en oscuridad, rechazando, hasta el día glorioso en que pudimos recibirte y aceptarte y rendirnos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, Señor, porque si no tampoco podíamos haber llegado a ti, Señor. Te damos gracias por aquellos instrumentos que tú utilizaste también en nuestras vidas para que podamos ser restaurados, para que podamos encontrarnos contigo, Señor. Te damos gracias porque tú también a través de tu palabra has empezado a ordenar nuestras vidas. Y Señor, si hoy estamos algunos desordenados en el área espiritual, en nuestra comunión contigo, te pido, Señor, de que tú ayudes a través de tu palabra, nos ayudes para que podamos ordenarnos, Señor. Y si alguno también está en tinieblas, Señor, sabemos que con tu palabra es luz, Señor, y podemos resistir y disipar las tinieblas que puedan haber para que podamos ver con claridad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te pido que tu palabra haga lo que tú la enviaste a hacer. Señor, que donde hay oscuridad aparezca la luz. Señor, donde hay desorden, que aparezca el orden que viene de parte de ti. Señor, esa paz que necesitamos, Señor, también. Te damos gracias y te doy toda la gloria para ti, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso y victorioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que, bueno, que la palabra de Dios siga avanzando y siga iluminando tu interior, tu mente, tu corazón, todo tu ser. Amén. Creo que, bueno, por esta noche les recuerdo como siempre, traten de estar en las reuniones de Zoom, de Meet, por ahí de todo ya, o de WhatsApp, no sé, lo que sea. Que el Señor los bendiga, que el Señor los anime, traten de estar para seguir recibiendo palabra de Dios, para seguir escuchando, ¿no?, lo que Dios nos tiene que decir y que siga ordenando nuestras vidas, iluminando nuestros corazones, como decía también en Corintios. Amén. Seguimos orando los unos por los otros y bueno, que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Dios los bendiga.